Dios te bendiga. Nosotros somos Formonte Podcast. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos para más contenido. Lléname, Señor, con tu aceite fresco para poder proclamar tu nombre, Señor, y que la tierra entera sea testigo de ella, Señor. Santo Espíritu de Dios, llénanos de tu Espíritu, Señor, que rebose, Jehová, y que el mundo entero sea testigo de ti, Señor Jesús. Que tú llegues a lugares, Dios mío, donde aún no te conozcan, Jehová. Santo Espíritu de Dios, alabanza al Cordero Santo. Y testigo ser de Jesús. Con aceite de tu Espíritu para poder proclamarte. Llénala, Señor, llénala, Jehová, con aceite tuyo, papá. Y testigo ser de Jesús. Alabanza al Cordero Santo, aleluya. Poderoso eres, Dios. Alabanza al Cordero Santo, Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno eres, Dios, grande eres, papá. Alabanza al Cordero. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Estaremos buscando la palabra en Jeremías 27. Con un amén iniciamos. Jeremías 27. Y la palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí las murmuraciones de mucho, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Aleluya, Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Jehová, por tu palabra, Dios eterno. Gracias, Padre eterno, por darnos la oportunidad de estar aquí, Dios mío, Padre amado, donde muchos no pueden, Dios. Donde muchos no tienen tu palabra, Dios mío, nosotros somos más que privilegiados de tenerla a la mano, Dios eterno. Padre amado, ellas son benditas, Padre. Ellas son lumbrera en nuestro camino, a nuestro andar, Jehová. Quita de nosotros, Dios mío, toda humanidad, Padre eterno, para poder, Dios mío, comprender tu palabra, Dios amado. Jehová, drena, Padre amado, desde el cielo tu inteligencia sobrenatural, Padre amado, tu conocimiento que es sobre todo conocimiento humano, Dios eterno. Muéstrate, Padre, una vez más con poder y gloria, Dios eterno. Te agradecimos siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden ponerse sus asientos. Y le he puesto por tema la prédica de esta noche. Dios no se hace indiferente a los acontecimientos que pasan en su creación. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Y cada vez que me toca traer la palabra del Señor aquí, predicar la palabra, siempre me voy al inicio de la creación del Señor y cómo Dios creó todo perfecto,
todo perfecto a su imagen y semejanza. Cómo nosotros nos miramos físicamente y vemos hacia nuestro interior y vemos que todo era perfecto, nada ni más ni menos, porque si sería más se dañaría y si sería menos no funcionaría. Entonces Dios creó todo perfecto a su imagen y semejanza. Y para la gloria de Dios y en su infinita misericordia de Dios, y cómo Él fue creando cada cosa perfecta. Y todo, al igual que nosotros, como formamos parte de su creación, lo éramos en un principio perfecto. Y si nos ponemos a pensar cómo ha ido cambiando el pensar del hombre a lo largo del tiempo, y cómo Dios lo creó perfecto, y con una simple palabra que el enemigo le habló a sus oídos, diciéndole: si haces esto, serás semejante a Dios. Si haces esto, serás semejante a Dios. Y yo pienso que desde ese momento empezó la destrucción del hombre. De que no era solamente pensar como Dios, era al punto de llegar a imitar lo que Dios hacía, a querer ser soberano más que Dios. Y cómo el mismo hombre le abrió la brecha al enemigo para que entrase en su mente y en su corazón y cambiara totalmente el diseño que Dios había hecho de él perfecto. Alabanza, Padre. Y eso trajo en el hombre de hacer las cosas por su propia fuerza, por sus propios mecanismos. Ya no era Dios, ya no era esperar el tiempo de Dios, ya no era aceptar el sí de Dios, el no de Dios, ni la voluntad de Dios, ni lo que Dios me da, ni lo que Dios me quita. Y eso me puso a pensar mucho en cómo entró la idolatría al pueblo de Dios. Y cómo el hombre ensimismado en sí mismo empezó a ya olvidarse totalmente de Dios y postrarse a muchas otras cosas más. En el Antiguo Testamento lo vemos mucho y demás de cómo la creación de Dios se olvidó de Dios y del que lo creó para sumergirse totalmente en la idolatría, en la hechicería y no depender de que lo que Dios le proveía ya no era de Dios. Utilizaban la misma creación de Dios, la misma creación de Dios, las ventajas de la creación de Dios a su beneficio. Alabanza al Cordero Santo, Dios. Y Dios enviando escogidos, no haciéndose indiferente a lo que estaba pasando en su creación, porque Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando y cómo el hombre se estaba desviando totalmente de lo que Él había fundado aquí en la tierra y de lo que Él pensó que iba a ser bueno para nosotros. Enviando escogidos a la tierra y dándole un mandato. Y yo digo que fue muy fuerte, y lo digo en este caso para Jeremías, que leímos ese versículo de su lamento, de cómo él sufría, de cómo él lloraba, que incluso hasta ese apodo se le puso a Jeremías del profeta llorón. Y era porque, póngase en su posición, diríamos, que usted vaya a un lugar donde ya ahí no se habla de Dios, y usted vaya a llevar un mensaje contrario a lo que ya en esa mente ya le está manejando otra cosa. Y lo que estaba aconteciendo en ese lugar y la palabra que él estaba llevando no fue a Dios que ellos se les rebelaron, porque que ellos no conocían de Dios. Ellos se rebelaron contra el profeta de Dios. Contra el profeta de Dios, porque ellos se rebelaron. Y
llegaba a tal punto de tantas murmuraciones y de tantos problemas que se buscó Jeremías, hablándole de todo lo que estaban haciendo, de la idolatría, de las tantas cosas atroces que se realizaban, tanto en el pueblo de Judá como de Jerusalén, y cómo se habían olvidado totalmente de lo que Dios en un inicio hizo. Alabanza, Padre. Poder Santo. Y me llama la atención una pregunta en este libro que dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Incluso les recuerda en el libro de Jeremías de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, cómo Dios lo sostuvo, cómo Dios en medio de la necesidad, en medio de la precariedad, Dios estaba ahí con ellos, alimentándolo, dándole refugio, librándolo de todo mal. Y aún así, eso no les fue suficiente para ellos entender lo que ese profeta le estaba hablando a ese pueblo que iba a acontecer y que aconteció para ese pueblo. Y que fue una total destrucción. Mire, yo estaba leyendo un artículo de una pastora, y decía que la apostasía de Israel hacia la idolatría era total, encabezada por los líderes políticos y espirituales, incluidos los sacerdotes, los expertos legales y gobernadores, y más trágico aún, los profetas. Y menciona a los profetas porque Dios le dijo que entregasen un mensaje del Señor que fuera veraz. Mas sin embargo, ellos profetizaron en nombre de Baal, que era un dios cananeo de la fertilidad. Y aún más atroz, hacían rituales basados en la prostitución, teniendo mujeres específicas para esa labor, uniéndolo a la tierra, porque yo entendía que así era que la tierra iba a ser fértil. Ahí ve cómo el hombre toma la creación de Dios para hacer con la creación de Dios, dígase la mujer, dígase la tierra, para dar fruto, para su propio beneficio, por el simple hecho de no esperar el tiempo de Dios. De no esperar el tiempo de Dios. Y uno dirá ahora, y diremos ahora mismo, y eso estará aconteciendo, Natalie, en estos momentos. Bueno, vamos a ponernos a pensar. A lo mejor no lo veremos nosotros porque estamos alejados de ese ambiente, la gloria sea del Señor. Pero en muchos lugares eso se practica todavía. Muchos lugares se practica. Incluso, aún con la creación de Dios, siguen haciendo un mundo de cosas. Un mundo de cosas. Y es increíble ver cómo el hombre busca la forma de cambiar el tiempo, de obtener las cosas de la manera que le da su divina voluntad, por así decirlo. Padre eterno. El libro de Jeremías puede notar como de esta profecía innumerables de veces hablando directamente con el pueblo de Dios. La palabra que Jeremías llevaba a ese pueblo era palabra directamente de Dios. Y que entiendo que en ese lugar habían personas que saben, que habían escuchado, que venían con eso desde mucho tiempo atrás. Y aún sus generaciones no se pararon y no le pusieron un freno. Hasta aquí llegó. Hasta aquí va a llegar la idolatría. Hasta aquí va a llegar el nosotros buscar otro mecanismo que no sea Dios para obtener las cosas buenas y esperar el tiempo de Dios. Y el versículo que empieza, como le digo, de Jeremías, que tuvo esa misión y él la cumplió. Y en el mismo libro, en Jeremías 23:5, Jeremías le habla al pueblo diciendo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá
e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual se llamará Jehová justicia nuestra. Alabanza. Ahí Jeremías le está diciendo que va a venir alguien grande. Ya Jeremías le está hablando al pueblo de Jesús. Le está diciendo que va a venir alguien. Mire, cómo Jeremías, enviado por Dios, no pudo. Incluso Jeremías, busqué cuál fue, cómo terminaron los días de Jeremías. Y fue que se cumplió la palabra y él aún seguía insistiéndole al pueblo que dejaran esas cosas de hacer eso y irse a los pies de Dios. Así culminó y vemos cómo en la palabra continúa y cómo Jesús viene aquí a la tierra. Dios mismo tuvo que mandar su Hijo unigénito aquí a la tierra. Alabanza al Cordero Santo. A cambiar ese estilo de vida que había marcado al pueblo de Dios. Y como el pueblo de Dios, aún Dios supliendo en gran manera, librando a su pueblo de muchísimas cosas, el pueblo seguía ensimismado en esas cosas que le agradaban a ellos y se habían olvidado totalmente del pueblo de Dios. El legado de Jesús en la tierra fue grande. Muchos se arrepintieron, muchos conocieron la verdad y muchos se sanaron por su fe. Y es una muestra de que todo no estaba perdido. Y Jesús vino a cumplir una misión y Él la cumplió, murió por nuestro pecado, es así. Pero lo que Jesús vino aquí fue a dejar en cada uno de nosotros ya algo más individual. Bueno, este pueblo que vio, conoció, le envié profetas y aún sigue. Vamos a trabajarte desde el interior. Desde el interior vamos a trabajar de manera individual. Yo habitaré en tu corazón, yo habitaré en tu mente. Y vamos a cambiar eso, que ya viene de generación en generación, a tú mismo cortarla, ahí mismo. Porque Jesús, Dios mismo, entendía que esa era la forma de que muchas de esas leyes que fueron impuestas por el hombre, más para beneficio del hombre, ya debería de parar. Porque no estaba encaminando al pueblo de Dios por la manera correcta. Alabanza al Cordero Santo. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alabanza. Y yo he estado viendo una serie que me imagino que muchos la han escuchado. Se llama The Chosen, Los Elegidos. Y hubo una parte en que Jesús, dígase en la serie, hablaba de que él fue confrontado, los seguidores de Juan el Bautista, porque él estaba prisionero y aún siendo un profeta, decía, ¿por qué si eres profeta de Dios está encarcelado y dicen que lo van a matar? ¿Por qué? Y yo lo busqué en la Biblia y sé que en las series, por cuestiones de crear tramas y alargar, le pondrán cosas de más. Pero sí tuvo algo de veracidad eso que se dijo en esa serie. Y era como que Jesús decía, le he enviado muchos profetas. Le envié un profeta humilde a su vista, a usted humilde. Le he enviado este profeta igual que ustedes. Y aún así no lo aceptaron. Dijeron que era un loco. Dijeron que era un loco. Ahora Dios me envía a mí aquí a la tierra y critican el hecho de que me reúno con mujeres prostitutas. Me reúno con no creadores, con los que no creen en el Señor. Me reúno con cuantas personas me reúno. Y aún así, yo no soy agradable a los ojos de ustedes. Le enviarán más y aún así no lo aceptarán. No lo aceptarán. Porque lamentablemente los ojos del hombre no estaban ante eso. No estaban ante eso.
El hombre no iba a cambiar de pensar por eso. Tenía que cumplirse lo que ya lo que ya estaba en la palabra. Y el legado de Jesús aquí en la tierra fue muy grande. Que todavía, la gloria sea de Dios, tenemos esos principios por el cual nosotros debemos de caminar. Y esa debe de ser nuestra guía aquí en la tierra. De que no es atento a lo que nosotros queremos, ni el tiempo de nosotros. Y que nosotros no podemos, a lo mejor la idolatría no será directamente a esas cosas. Pero ¿dónde yo estoy poniendo mi confianza? A la hora de yo tener las cosas. Cuando no tengo algo, ¿qué hago? ¿A dónde recurro? ¿Me molesto? ¿Me enfado porque no lo tengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy dirigiendo cada día más? ¿Estoy entrando más en intimidad cuando se presentan situaciones? La gloria sea de Dios. Aleluya. Y para la gloria sea de Dios y que nos ha dejado su palabra y que no hay cosa más bella y bonita que leer la palabra del Señor y como nosotros tenemos la muestra de que muchos hicieron muchas cosas malas y se apartaron del camino del Señor, pero muchos hicieron muchas cosas buenas. Y es una prueba de ello, de como si haces lo malo, lo que acontecerá con tu vida y cuál será tu final. Así haces lo bueno, te encomiendas al Señor y sigues sus pasos y obtendrás la vida eterna. La gloria sea de Dios. Alabanza al Cordero Santo. Y una persona una vez me dijo a mí que sentía que nosotros los cristianos éramos como muy sensibles, éramos como muy dados a aceptar todo lo que podía acontecer en la vida de nosotros, que si era bueno, y si era mal, si era malo, era porque era la voluntad de Dios. Suelen mucho tildarnos con eso. Y yo le voy a decir algo, para la gloria sea de Dios, que es así, para la gloria sea de Dios, de que aceptamos que en medio de pruebas y en medio de situaciones Dios nos fortalezca, la gloria sea de Dios, que tenemos a alguien donde recurrir ante cualquier situación. Ahora bien, lo peor fuese que tuviésemos, como hay muchas personas que recurren ante un vicio, ante muchísimas cosas, para poder ocupar ese problema que tienen dentro y cómo buscar la solución, que no es una solución, eso simplemente es una tapa al problema. El problema vuelve en un mes y vuelvo y recurro con los vicios y con los problemas. Y así se va de generación en generación, nosotros empañando lo que Dios nos da. ¿Cómo? Nuestros hijos aprendiendo de que con el alcohol se soluciona todo. Con el alcohol se soluciona todo. Con los vicios se soluciona todo. Que de la única manera de tener dinero es de la manera fácil. Y a mí podrán decirme muchísimas cosas. Y sí, yo lo he escuchado. Y mis oídos, esas no son las cosas que a mí me interesan escuchar. A mí me interesa escuchar de la palabra del Señor. Podrán decirme que débil soy en la calle. Pero gracias al Señor, así no es. Así no es. Porque ya dejó de ser un problema lo que en aquel tiempo me atacaba o le atacó a la pastora Altagracia, Dios cubre y guarde. Llegó a ser en algún momento. ¿Por qué es que tenemos que ser moldeados a la forma de Dios? Cosas no van a pasar, muchas situaciones, porque si hoy estamos aquí es porque hemos vencido. Amén. Alabanza al Cordero. Y es así, iglesia, es así. Muchas cosas nosotros como cristianos vamos a ver. Y para un ejemplo de ello, son las mismas redes sociales. Las mismas redes sociales son un ejemplo de ello. Ya nosotros no tenemos que irnos muy lejos para ver qué es lo que está aconteciendo, tanto fuera hasta en el mismo pueblo de Dios. Y como tantas tragedias están aconteciendo, no a la unidad, porque diría en algunas personas, no pasan la catástrofe para unidad, es aprovechar el momento para caer en la ola y hacerse un eco o llamar la atención, dando palabra
y testimonio de cosas que no nos corresponden a nosotros, que le corresponden a Dios. Eso es así. Y así está aconteciendo ahora mismo. Muchas cosas están pasando. Ahora, en estos días y en esta semana, República Dominicana ha sido bombardeada con muchísimas cosas. Muchas cosas están aconteciendo en el país. ¿Qué nos cuesta a nosotros como hijos de Dios? Orarle al Señor. Orarle al Señor. Que eso que se va a cumplir, porque se va a cumplir. A nosotros, si estamos en un lugar y acontece algo, irnos con el Señor. Irnos con el Señor. De que a nuestros hijos nosotros le dimos a conocer la palabra y ellos la escucharon, mas si no hicieron caso, ya sabe tu consecuencia. La palabra fue dada, la escuchaste, volviste y la escuchaste, la digeriste y aún así la vomitaste. ¿Por qué? Porque era más bueno un placer momentáneo. Un placer momentáneo era más bueno. Una vez yo estaba en Baní y yo recuerdo ver un vehículo lleno de jóvenes, repleto de jóvenes, y ver cómo ellos estaban todos con vape, alcohol, todo. O sea, ahí había de todo en ese vehículo. Y yo dije, Dios mío, te pido que lo perdones a cada uno de ellos porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no se imaginan la gravedad del asunto de lo que están haciendo. Y no es por lo que tal vez salgan, hagan y vuelvan bien a su casa, sino es por el daño que eso con el tiempo consume al ser humano. De que al final, eso que tú estás haciendo, que crees que está bien, llegas a los 40, 50 años y dices, ¿en qué yo perdí mi vida? ¿En qué yo perdí mis años? Y Dios es soberano, Dios conoce el tiempo de cada quien aquí en la tierra. Dios sabe, a mí el Señor me llamó hace 8 años, creo. Ese era mi tiempo. Dios sabe y conoce. Por eso nosotros como cristianos tenemos que, esa persona que está cerca de nosotros, que no conoce del Señor, darle la palabra y decirle, Dios, tu tiempo que es perfecto, tú lo vas a hacer, Señor. Tú lo vas a hacer, Señor, que tú eres perfecto. Así como yo, que a mí me gustaba mucho estar en el medio, salir, llegó mi tiempo. Llegó mi tiempo, Dios lo hizo. Y que cuando Dios lo haga, sea de manera genuina, para no apartarme de los caminos de Dios. Porque podrán venir muchas brisas, muchas situaciones nosotros vamos a tener. Pero siempre, en caso a mí, lo digo por experiencia propia, siempre le pido al Señor, Señor, te pido que nunca me apartes de tu camino. Nunca me apartes de tu camino. Yo podré tener a lo mejor una idea diferente a Zuleika, a Alicia, yo podré tener una idea diferente. Eso Dios no lo va a quitar de cada uno. La forma a lo mejor de la pastora Yanaiki y la forma de cada uno va a ser diferente. Eso no nos toca a nosotros cambiarlo. A ninguno de nosotros nos toca cambiarlo. Ahora bien, mi deseo es que todos estemos aquí, permanezcamos, todos estemos aquí. Todos estemos aquí, permanezcamos y que cuando Dios venga, Dios se lleve todo este remanente. La gloria sea de Dios. Alabanza al Cordero Santo. Alabanza al Cordero. Iglesia, le digo que los caminos de Dios, el camino de un cristiano es fuerte. Es fuerte, vendrán con muchas pruebas. Tendremos que quitar mucha piedra de nuestro camino. Mucho, no es fácil.
uno se pone a pensar de todas las experiencias, de todas las personas que a lo mejor en algún tiempo eran muy cercanos a nosotros, cómo Dios va quitando todo, te va poniendo a las personas correctas, te va dirigiendo hacia tu propósito y tú dices, yo me imaginaba estar aquí en estos momentos así. Mire, yo tengo, y con esto termino, yo digo que lo que Dios hace es perfecto. Yo recuerdo que en el colegio, cuando a mí me tocaba exponer, mire, yo sudaba, yo lloraba, ese día yo no quería ir, porque yo era pésima exponiendo y tratar de grabarme una clase. Yo era pésima con eso, le digo. Y ver cómo Dios ha quitado muchos miedos en mí. Y no, porque, ¿cómo le digo? Él no quitará totalmente el miedo, pero lo que Dios hace es perfecto para su gloria. Y no se trata de vanagloria, no, porque todos en algún momento de nuestra vida, y lo que esperamos es que podamos cumplir las metas que Dios tiene en nuestra vida. Y Dios no nos quiere ver limitados, Dios nos quiere ver fortalecido. Y quiere que un cristiano que esté en un lugar sepa representarlo dignamente. La gloria sea de Dios. Y el cristiano no debe de limitarse. No debemos de limitarnos. Yo me imaginaba hoy con tal destreza, con tal forma de hablarle y cómo Él quitó todos mis miedos. Es increíble, pero eso lo hace Dios. Amén. Eso lo hace Dios. Y así como Dios lo hace conmigo, Dios lo hará con todo, con el que aún no tiene esa facilidad o se siente ese miedo o restringido, Dios lo hará. Amén. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo miraba cómo Zuleika tenía su forma y cómo Rosa tenía su forma. Y es válido anhelar. Es válido anhelar, es válido usted enaltecer los dones del otro. Claro que sí, porque son buenos y Dios los da. Amén. Son buenos. Y con esto le digo que Dios es grande y maravilloso. Y lo que Dios tiene para nosotros es sobrenatural, la verdad que sí. Yo me siento más que feliz y bendecida de pertenecer al monte familiar de Jehová. La verdad que sí. Que cuando uno viene y habla de la palabra del Señor, uno no se siente atacado, uno se siente como que está en una conversación, que uno se siente como que uno está en familia. Y nuestros pastores siempre que Dios lo bendiga grandemente y por todas las oportunidades que ellos nos dan, no nos limitan a crecer, no nos limitan. Uno pasa por pasos que uno dice, bueno, mira, yo empecé con algo al tiempo de estar aquí, pero mira cómo yo he escalado, mira cuántas cosas yo he hecho. Todo lo que hacemos aquí, vamos afuera a hacerlo en otro lugar y daremos el 100. La gloria sea de Dios. Alabanza al Cordero. Y nada, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí la palabra.